Dios te bendiga en esta mañana. Tengo la palabra de Dios para compartirte. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20, dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia nos enseña a nosotros compartir la palabra de Dios o al Dios de la Biblia tal cual es, para que el ser humano lo conozca, porque tarde que temprano el hombre tendrá que estar delante de la presencia de Dios, sea en esta vida o sea en la otra. Tarde que temprano cada ser humano de los que viven aquí en la tierra tendrán que estar ante la presencia de Dios. Por eso Dios le revela a Ezequiel, ¿verdad?, esta palabra: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia será sobre el justo será, y la impiedad del impío será sobre él. Yo escribí hace algún tiempo un pequeño libro, un tema muy importante, que es este. Con este mensaje, que se llama "La Biblia es la única fuente de sabiduría confiable". Este es el tema con el cual salí por las calles, por tiendas, negocios, escuelas, y compartimos este mensaje para que el ser humano conozca a Dios, conozca la verdad de Dios. Este tema que se compartió fue: la Biblia es la única fuente de sabiduría confiable. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Miren, hasta el día de hoy no se ha comprobado que la sabiduría humana haya transformado al ser humano como la Biblia. El ser humano, aquí en la tierra, ninguna institución tiene la capacidad para transformar a un ser humano. Nadie. Porque el ser humano nace en pecado, nace en tinieblas, nace separado de Dios. Aquí es acercarnos a Dios a través de lo que marca la Biblia, como la marca la Biblia. Jesús lo dijo: tienes que nacer de nuevo, le dijo a un hombre. Nacer de nuevo es poder conocer a Dios, sumergirme en la palabra, porque la Biblia es la única fuente de sabiduría confiable. Ningún otro libro. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oiga bien, ningún ser humano tiene el poder para transformar a nadie. Ninguna institución tiene poder para transformar a nadie. Solo la palabra de Dios. Por eso este libro o este pequeño mensaje lo compartí con muchas personas, con estudiantes, con negocios, tiendas, calles, parques. Se llevó este mensaje. Lamentablemente, hasta el día de hoy nadie ha respondido a este mensaje. Pero la parte del predicador es predicar, compartir. De lo demás, la Biblia dice que Dios envía el mensaje, Dios envía la palabra, de Dios es la palabra, y cada uno dará cuenta de sí. Dice aquí: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Aquí cada uno tendrá que estar delante de Dios. El Hijo, el Padre, el abuelo, el nieto, cada uno por igual. Nadie paga de nadie. Aquí cada uno tiene que dar cuenta de sí ante la presencia de Dios. ¿Por qué va a dar cuenta? Por el mensaje, por la palabra que se le habló, porque esta palabra tiene un poder extraordinario. Dios es el único al quien tenemos que rendirle cuentas un día de lo que hicimos. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, es una pequeña frase, pero dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay nada del ser humano. Esta palabra de Dios, a muchos mensajes se han tirado
Esta es la palabra, se ha tirado el mensaje, otros los han rompido, pero ¿qué creen? La respuesta es cuando llega a la presencia de Dios, porque Dios miró eso. Dios miró eso. La Biblia dice que los ojos de Jehová están atalayando el mundo. Entonces Dios se da cuenta cuando el mensaje llega a tu vida. Acuérdate que el poder más grande que hay en el mundo es la palabra de Dios. Cuando llega a tu vida, tú decides lo que haces. Cuando yo entrego el mensaje, le digo a la persona, tú decides qué haces con este mensaje. Yo cumplo como un siervo de Dios, como ministro de la palabra, te entrego el mensaje y tú decides qué haces con él. O vas a la fuente, o tiras ese pequeño vaso de agua y te mueres en tinieblas. Esta es la palabra. Ninguno de los libros que se consideran sagrados tienen evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas, como la Biblia. Ninguno de los trillones de libros que hay de sabiduría humana tiene, oiga bien, tiene evidencias. La Biblia tiene todas estas evidencias como científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas. La Biblia, todas estas pruebas, la ciencia humana ha comprobado que la Biblia es la verdad, aunque no lo confiesen. Uno de los hombres más sabios, con excepción de Jesucristo, fue el rey Salomón. Una vez el rey Salomón le pidió a Dios en oración. Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, dame sabiduría para gobernar toda esta nación. Y Dios le concedió sabiduría. Él fue el hombre más sabio aquí en la tierra. Pero la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 27, y Dios dio a Salomón sabiduría, y era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales. Compuso 3000 proverbios. La pregunta de Dios a todos los sabios de este mundo es esta. Job 34:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta es para todos aquellos que niegan a Dios, que niegan la Biblia y que niegan la existencia de Dios. Esta es la pregunta de Dios. Es una pregunta. Dios la hace a todo aquel que se cree un Dios aquí en la tierra, a todo aquel que se cree inteligente, a todo aquel que desprecia la sabiduría de la Biblia. Dios le hace la pregunta, y la pregunta es simple y sencilla. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Acuérdate que este libro, este pequeño tema que se compartió, se llama La Biblia es la única fuente de sabiduría confiable. Todas las respuestas que el ser humano busca, todas las preguntas que el hombre se hace, se encuentran en la Biblia, con verdades absolutas. Todas las preguntas que usted tenga se encuentran en la Biblia. La Biblia es la única fuente de sabiduría confiable donde yo puedo ir o donde el ser humano necesita ir. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los ángeles, arcángeles, serafines? Todo eso. ¿Hay vida después de la muerte? Todas esas preguntas están en la Biblia. Solamente la Biblia es la única fuente confiable que no te miente, porque ahí se encuentran verdades absolutas. Me despido con este texto de Ezequiel 18, versículo 32. Declara la Biblia en Ezequiel 18, 32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. ¿Quién dice? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Porque no quiero la muerte del impío, dice Jehová, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Si tú mueres sin Dios, se acabó todo. Que Dios te bendiga en esta hora.